Sí, continuando con las entrevistas autobiográficas, eh, estamos aquí en la casa de Dominique Pibón, hoy 8 de julio del 2015, en la colonia del Gavilán 3, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, el corazón de la Huasteca Potosina. Dominique Pibont vive aquí en esta preciosa casa museo que, como ustedes pueden ver, eh, tiene, tiene muchos objetos de valor estimativo, cultural y demás, que ella ha recogido a lo largo de su vida, en los viajes, en diferentes fechas, ¿verdad? Lo mismo tiene un montón de discos, libros, que un montón de libros en español y en francés. Objetos pues provenientes de artesanía de África, de Sudamérica, de México por supuesto, y de Europa. y también de Europa, ¿verdad? Entonces, Dominique Pibon, en esta entrevista autobiográfica en la que pretendemos hablar fundamentalmente sobre la vida y mañas, perdón, la vida y desmanes y de Pablo Martel Santos, que ha tenido una larga amistad con Dominique. ¿Desde cuándo, Dominique? Bueno, el que habla es Pablo Martel Santos. Entonces me voy a permitir hablar en primera persona. ¿Desde cuándo me conociste, Dominique? Desde el 81 en la Ciudad de México, en una oficina del Inca Rural. ¿Y no quieres detallar un poco más Pues el momento, la circunstancia, cómo fue? pues no voy a entrar en detalles de todos los detalles, pero tú eras amigo de mi patrón, del director de la oficina donde trabajaba, el Incafao. Y, Estás hablando de Juan Mayans. de Juan Mayans, efectivamente. Ajá. Y como eras amigo de Juan Mayans, coincidimos primero en unas reuniones y después tuviste a bien de invitarme a colaborar en la redacción de unos artículos en la revista Di de Arturo Martínez Nateras, ¿no? Oye, qué buena memoria tienes, yo no recordaba nada de eso. Sí, y en esta época tú participabas en esta revista y no sé si directamente Ricardo Valenzuela también, porque empezamos de juntarnos los tres, tú, Ricardo y yo, para discutir sobre publicación de artículos sobre el desarrollo rural, en México. Y así es como entablamos nuestra relación de larga amistad. Después de eso, esta misma oficina donde trabajaba
tuvo un convenio con la oficina donde tú te fuiste a trabajar en Querétaro, el PER Querétaro. Y a mí me tocó hacer cursos de capacitación en la oficina del PER Querétaro, así que nos volvimos a cruzar y a trabajar juntos, ¿verdad? Y después de la época del PER Querétaro, cuando este programa terminó, tuvimos la oportunidad de una invitación de mi cuñado, que era director de la Facultad de Filosofía de Lovaina, la Nueva, en Bélgica, y tenía una investigación propuesta en puerta sobre la salud en Bolivia. Y me pidió de participar en esta investigación que él iba a hacer, y me dijo que había una beca por otra persona que hablaría español y que conocería la realidad rural de México y un poco de América Latina. Entonces, bueno, pensé en ti y nos fuimos a Bolivia, y de pasada a recorrer un poquito una parte de América Latina. En ese grupo tengo entendido que era un grupo interdisciplinario Sí. e internacional. Uh-huh. Había, bueno, mi cuñado como director de la facultad allá de Lovaina, la Nueva, en Bélgica, y su asistente era un chileno que trabajaba en un programa temporal de la Universidad de Lovaina. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Y recuerdas alguna anécdota interesante de este viaje por Suramérica? Tengo entendido Centroamérica también, pero particularmente Bolivia y Perú. Pues Bolivia y Perú. Bolivia había unos enlaces muy fuertes entre Bélgica y Bolivia. No sé cuál es la razón histórica, pero había una relación especial entre Bélgica y Bolivia. Y por ejemplo, una anécdota, bueno, una situación que recuerdo que nos llamó mucho la atención fue el encuentro de un cura belga que pertenecía a la Organización Internacional de Caritas y que trabajaba con mineros del Potosí. Y él... de la ciudad del Potosí. De la ciudad del Potosí, en Bolivia, ¿verdad? Sí. Y nos contó la época de la dictadura en Bolivia, de la dictadura militar, y la época de Domitila, ¿cómo se llamaba? Domitila Chungara, ¿te acuerdas? Me acuerdo del nombre de Domitila, pero no del apellido. Creo que era Chungara, pienso, Ajá, ¿no? sí. Y de la lucha social muy fuerte de los mineros que trabajaban con la Comebol, creo que se llamaba así, la Comisión Nacional de Bolivia, la Comisión Minera, ¿verdad? Y cómo habían sido pues cercados por las autoridades que querían aniquilar la lucha de estos mineros, ¿verdad? Y como él en un momento dado se atrevió por cuestión de vida o de muerte de sacar el líder minero en su camioneta para romper el cerco y tratar de salvarle la vida, sacándolo de esta zona porque pues ya lo querían desaparecer. Y cómo fue
terrible por el susto y el miedo de pasar los retenes militares con este líder minero escondido bajo una lona en su jeep. No sé si tú recuerdas esta anécdota, a mí me quedó muy marcada. Sí. Además, este cura tenía unas características extrañas, tenía dones de vidente, no sé si tú te acuerdas de eso. Ajá. Él nos platicó que una vez que hubo un derrumbe en una mina, estaban buscando donde unos mineros se habían quedado atrapados y él tenía la capacidad y el don, con mucho esfuerzo mental, de hacer al menos el intento para saber dónde estaban estas personas, ¿no? Y él nos contó de una experiencia donde gracias a este don habían podido localizar a los mineros y salvarlos, y él nos explicaba que después del esfuerzo mental que le implicaba hacer esto, que casi durante 8 días después estaba totalmente debilitado físicamente. Sí. Digo, son anécdotas muy especiales Sí. que fueron ligadas a este viaje. Tuvimos también contactos interesantes con líderes indígenas a nivel de salud, con los, ¿cómo se llamaban? Los aymaras, ¿te acuerdas? Sí. Y los otros, ¿cómo se llamaban? Los aymaras y... Aymaras y los incas, pues. ¿Eran los incas? Bueno, Sí. y sobre pues la gran sabiduría heredada de estas culturas antiguas. Los cayaguayas. Los cayaguayas, eso era la palabra que buscaba. Ujú. Y era interesante la experiencia de salud que llevaban, porque tenían clínicas multidisciplinarias, para llamarlas de cierto modo, donde había un médico de medicina alópata, pero siempre había un médico o curandero indígena, y cuando había un paciente con casos difíciles, siempre se reunían en la noche para platicar cada quien desde su punto de vista de medicina particular, para hablar del caso y ver cómo complementarse. Bueno, no sé si quieres más anécdotas de este viaje o pasamos a otro capítulo. Sí, bueno, tal vez sería interesante mencionar, ya que te referiste al Potosí, que efectivamente en la ciudad del Potosí, en el estado del Potosí, yo no me acuerdo si le dicen estados o provincias allá, Provincias existe un cerro que le llaman el Cerro Rico. ¿Puedes, recuerdas algo del Cerro Rico? ¿Alguna similitud con San Luis Potosí? Claro, se supone que fue anterior a San Luis Potosí, digo, de lo que yo recuerdo, y que cuando llegaron a San Luis Potosí, México, a los españoles se recordaron o vieron la semejanza
entre lo que habían conocido en Bolivia y lo que encontraron aquí en las minas de aquí, y por eso le pusieron Potosí. Particularmente en Cerro de San Pedro, Sí. cerca de San Luis, de Sí. la ciudad de San Luis Potosí, donde encontraron minas de oro y de plata. Sí. Y ellos dijeron que eran tan ricas como las minas del Potosí en Bolivia. Por eso a San Luis le pusieron San Luis Potosí, ¿verdad? Sí. Y este cerro, Cerro Rico, es un cerro muy interesante, muy bonito porque es de colores y muy alto frente a la ciudad del Potosí, que es una ciudad colonial, ¿verdad? Pero el Potosí, yo recuerdo que era muy árido, tanto así que la única vegetación que había era como había como, ¿cómo se llama? Manojos de pasto que era casi como cuchillos y que solamente las llamas comían, y por eso el ganado que había en esta zona muy alta, porque era 4.000, 5.000 metros, 4.000 metros, era muy... Bueno, la ciudad de La Paz tiene 4.000 metros, entonces el Potosí creo que era un poco más. Y bueno, la única vegetación y crianza de animales eran las llamas, ¿verdad? Sí, sí. Y eran condiciones de vida muy difíciles, primero porque están en una altura donde el oxígeno hace falta. Sí. Y yo recuerdo que la dieta de los mineros era de este grano que ahora se ha vuelto famoso en las tiendas de productos naturistas refinadas, la famosa quinoa. Quinoa. Ellos antes de ir a trabajar muy temprano en la mina, se comían una sopa muy espesa de quinoa porque era su alimento para todo el día. En la mina no podían comer por los gases de la mina, combinado con los alimentos era veneno, entonces podían comer una sola vez en la mañana, en la madrugada, antes de trabajar, ¿verdad? Y salían en la noche. Sí. Salían en la noche apenas pues para comer otro alimento de quinoa. Sí. Y el Cerro Rico, parece que recuerdo que tenía 3.000 tiros de mina. Decían que era un queso gruyère. Yo recuerdo que decían que en cualquier momento se podía derrumbar, y por eso había tantos derrumbes, porque había una sobreexplotación muy marcada, ¿verdad? Sí. Tanto así que como había tiros de mina de pequeñas cooperativas, no todo era de la comisión de gobierno, trabajaban en condiciones infrahumanas en ciertos tiros de mina, ¿no? Recuerdo que tenían que caminar no sé cuántos 500 metros en un túnel muy exiguo, y después tenían casi que bajar con una cuerda en los tiros, ¿verdad? Eran condiciones de vida muy peligrosas, y cuando hubo huelga de los mineros en la Comebol, sobre todo el reclamo era para mejorar las condiciones de trabajo de los mineros. Sí, ¿no? un poco entre paréntesis, Dominique, tienes una casa verdaderamente museo, pero donde destacan muchos libros. ¿Cómo es que tienes tantos libros? Bueno,
encima de los números fletes de casa hasta que llegué a esta casa donde creo que puse el museo menos móvil, ya más instalado. Pues son libros que arrastré desde mi salida de Bélgica para México. A los pocos años que estaba aquí en México, pedí a mis padres que me mandarían por barco 2 baúles metálicos con unos libros que pues les tenía cariño, y después pues realmente para mí el primer peligro económico en mi vida es entrar en una librería, ¿verdad? Entonces pues eso explica un poco el amor a los libros, que finalmente es para mí el valor de mi casa, porque no hay muchos objetos de valor fuera del valor sentimental. Él es, este personaje que está aquí, ¿quién es? Allá arriba, con el marco verde, Sí. Mi padre unos días antes de morir. ¿Verdad? El doctor era el doctor, ¿verdad? Sí, gastroenterólogo. Ajá, sí. Y bueno, regresando para ver si podemos concluir la referencia de Bolivia. Entonces, este viaje con la Universidad de Lovaina tenía un objetivo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era su objetivo? El objetivo era sobre los casos de esterilización no voluntaria, impuesta, de las mujeres. En un principio eso, pero también era para conocer un poco más la medicina tradicional, que todavía es muy vigente en este país, como en ciertas partes de México también la tenemos muy vigente, ¿verdad? El uso de las plantas y de los animales a veces, ¿verdad? Para curación, ¿no? Sí. Y bueno, este viaje lo hiciste conmigo y concluyó el viaje, regresaste conmigo a México y luego ¿qué? Y después de este viaje, yo ya no quería trabajar en oficina de ciudad, y como había tenido la oportunidad desde la oficina de conocer durante un curso de capacitación la Huasteca, y especialmente el centro de capacitación del Inca Rural aquí en Valles, que estaba ubicado en un antiguo hotel, el Hotel Covadonga. Pedí al director de la oficina, Juan Mayans, si podía tener mi comisión de trabajo en el centro de capacitación local que existía aquí en las oficinas del Covadonga, bueno, que era el Covadonga antes, ¿no? Sí. Y bueno, pues casualmente, entre comillas, pues era tu tierra natal, ¿verdad? Sí. Y pues la idea de regresar a tu tierra natal creo que también en aquel momento era importante, después de haber andado en muchas partes diferentes del país. Y coincidimos aquí en la Huasteca Potosina y trabajamos un par de años desde el Inca Rural, aquí en la Huasteca Potosina. Entonces tú trabajabas mucho en la organización y capacitación campesina. Pues el mismo trabajo que tú hacías también, ¿verdad? Ya que se trata de tu biografía, no de la mía.
Sí, trabajamos en proyectos y asesoría, asesoría de proyectos productivos y organizativos campesinos, ¿verdad? Inclusive en un momento dado sentimos la necesidad de crear una asociación civil que en su tiempo se llamaba DICHAC.ac, ¿verdad? Asociación Civil, donde queríamos un tipo de proyecto más integrales, donde no se consideraba la actividad productiva aislada de los otros aspectos de la vida social de los campesinos, ¿no? Sí. Entonces se concibió un proyecto de trabajo común en el cual nos trasladamos de la Ciudad de México a la Huasteca, particularmente a mi pueblo, Tampamolón, Sí, sí, sí. donde estuvimos radicando y iniciamos este proyecto. Yo, bueno, tenía empleo desde el principio, ¿verdad? Con el Inca Rural. No recuerdo, yo creo que tú llegaste buscando un trabajo, una fuente de ingreso para poder trabajar, y creo que entraste también en un programa del Inca Rural, ¿no? Sí, yo hablé antes de venir para acá con el ingeniero Federico Cuanalo, Sí. que en esa época era subsecretario de Agricultura, para solicitar su apoyo y poder tener un empleo acá en la zona. Yo me recuerdo que efectivamente el ingeniero Cuanalo inmediatamente me apoyó y me nombraron subjefe del distrito de temporal de aquí de Ciudad Valles, que tenía sus oficinas casualmente donde estaban también las oficinas del Inca Rural, ¿verdad? En el hotel, lo que fue el Hotel Covadonga, ¿no? Y nos pusimos a vivir en Tampamolón. Una corta temporada, ¿verdad? Ajá. Porque después nos pasamos aquí a Valles porque por las oficinas y todo eso era más céntrico. Las carreteras estaban mucho más peores que ahora. Entonces, bueno. Sí, pero bueno, hasta ahorita estamos haciendo una referencia al proyecto y al trabajo de carácter profesional. Sí. Pero había algo más entre estos socios profesionales, ¿no? Algo más como que... A ver. Bueno, como ya el auditor podría sospechar, teníamos una relación sentimental añadida a la relación de trabajo. Nunca fue una relación sentimental convencional, podríamos decir, ya que los dos teníamos necesidad de espacios en cuanto a los espacios personales, ¿no? ¿Sí? Y bueno, yo creo que en esta temporada, en el 88, fue lo de tu campaña por el partido cardenista, ¿no? El ¿qué es ese? El ferrocarrilero que le Pero decían. te brincaste creo que 3 años, porque En el 88. nos vinimos aquí a la Huasteca a 85. principios del 85. Sí. Bueno, fueron trabajos, fue durante estos 3 años que estuvimos en el Inca Rural, ¿no? Sí, pero bueno, primeramente nos radicamos en Tampamolón y establecimos contacto
con un grupo de ejidos de la Huasteca, particularmente de Tampamolón, de Tanquián y muy particularmente de San Vicente. Sí. Entonces recordarás que había todo un equipo de trabajo en materia de organización y capacitación campesina. No sé si recuerdas a alguien más. Había un muchacho, era del Ban Rural, Aureliano. ¿Te acuerdas? Aureliano, no recuerdo el apellido. Laureano. Laureano, ah. Laureano Silva, un técnico agropecuario originario de Tampamolón. Y había Jorge Posadas, que era del Ban Rural. Él era gerente de la Rural, aquí en sucursal B Valles. del Banco Rural en Tanquián. ¿En Tanquián? Ah, sí, Sí, fue en Tanquián, no fue en Valles. sí. Yo recuerdo que teníamos contacto con Jorge. Sí, ¿verdad? sí. Y después... Y había también esta Marijuana Marín, que le conseguimos un apoyo económico de una dependencia para que trabajara con nosotros en el proyecto en la Huasteca. Y después Fidel Dimas. Y Fidel Dimas también, sí. Una temporada corta. Sí. También, ¿no? Sí. E iniciamos trabajos de organización y de capacitación en algunos ejidos del municipio de Tanquián, de Tampamolón, pero particularmente de San Vicente. Y allá sí era más a raíz alrededor de la asociación civil, ¿no? Cada quien tenía un trabajo en dependencias diferentes, sí. Pero el punto de unión también era lo de la asociación, ¿no? Sí, bueno, el proyecto, Sí. El punto de unión era el proyecto de organización y capacitación campesina, que constituía toda una metodología de trabajo a la cual nosotros le fuimos añadiendo algunos elementos generados por nosotros mismos en el trabajo práctico con los campesinos, y donde nos proponíamos crear organización empresarial con los campesinos que nos permitiera hacer desarrollo y que al mismo tiempo fuera nuestra propia fuente de empleo. Sí, las uniones de ejidos, ¿no? Y unión de uniones de ejidos. Exactamente, para lo cual trabajamos con la Unión de Ejidos de Tanquián y con la Unión de Ejidos Ganaderos de San Vicente. ¿Te acuerdas el líder? Nicasio Pérez de San Vicente. Que era una persona que siempre fue muy derecha, muy entusiasmado por el proyecto, ¿no? Sí. Que todavía debe estar por ahí en pues, San Vicente. Ojalá porque ya era mayorcito él. Bueno, había varios campesinos muy... Pero él especialmente, que era presidente de la Unión de Ejidos, era una gente cabal. Sí. A otras gentes, ¿no? Es cierto, él vivía sobre la carretera de San Vicente a Ligo, Veracruz, ¿verdad? Claro. Sí. Y después teníamos relación más cercanas con, ¿cómo lo llamaban? Los ejidos de nueva población, ¿cómo se llamaban? Los nuevos centros de población que se estaban generando en el proyecto Pujalcoy también. Con el ejido El Chote, La Bolsa, Nuevo Tambolón, que vivían en el municipio de San Vicente, ¿verdad? Sí, todo eso. Sí. Memoria. Sí. Y paralelamente, bueno, acá en Tampamolón nos acomodamos ahí en la casa que era de mi hermano Carlos a vivir, donde instalamos una cama de agua king size.
que tenía sus sorpresas porque cuando uno se volteaba, mandaba el otro a volar al recuerdo. Y además, si bien era fresca en tiempo de mucho calor, era un dolor de hueso por lo frío que era. Pero eso no obstó para que constara. Claro, claro, claro. Y que doña Rita de repente entraba en el cuarto sin tocar. Sin tocar la puerta. Y decía, oh, perdón. Eso lo tengo. Mi mamá siempre fue una mujer muy inocente en muchos sentidos, ¿no? Bueno, y además, Bueno, por su honestidad más que claro, nada, ¿no? claro, y después era, pues era su casa también, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo muy claramente Sí, eso, ¿no? sí. Y de los campesinos de Tampamolón, de una de las comunidades, Don Nelly, ¿te acuerdas? Ajá, Durante la campaña electoral eran unos ajá. Don Nelly, ¿no te acuerdas? No, Don Eli no me acuerdo. Sí, bueno, en Ajá, fin, eso sí. fue en el 88, ¿no? Sí, bueno, eso ya fue acá en Tampamolón, ¿no? Sí, en el 88. En el 88, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, en lo que fue el trabajo de organización y capacitación campesina, yo me recuerdo que le metimos bastante esfuerzo y tiempo a ese trabajo, particularmente en San Vicente, Sí, 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 donde se veía una perspectiva interesante de organización empresarial en la actividad ganadera de estos ejidos. sí, pero desafortunadamente, si bien recordarás, había gente corrupta y vendida y con otros intereses, y cuando la unión de ejidos había llegado al momento de decisión de definir qué actividad productiva podría ser lo mejor para la organización, estos grillos que había en la organización habían propuesto una gasolinera. ¿No te acuerdas? En San Vicente, querían poner una gasolinera en San gasolinera. Vicente, sí. Y allá tratamos en una asamblea general de hacer ver que si el objetivo era crear empleo y crear un capital a la organización, el peor proyecto Sí. era una gasolinera. Sí, sí. Pero los líderes corruptos estaban de acuerdo con la directora de reforma agraria, ¿cómo se llama? Sí, era una empleada de la reforma agraria que trabajaba ahí en San Vicente. Sí, 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 sí. Y que estaba muy coludida con estas gentes, Y ¿no? las estructuras caciquiles del municipio. Sí. Sí, porque allá es cuando empezamos a tener problemas hasta con el presidente municipal, Ajá, Juan Acosta. Juan Acosta, el presidente municipal de San Vicente, que inclusive era pariente tuyo, ¿no? Sí, sí, Y pues empezaron el distanciamiento, las amenazas sí, sí, y el enfrentamiento, ¿verdad? sí, Porque finalmente él quería a estas uniones de ejidos solamente como ganado electoral, ¿no? No le interesaba sí. la mejoría económica y organizativa de Sí. esta gente, ¿no? Sí, cuando las estructuras caciquiles del municipio se dieron cuenta que avanzábamos en nuestro proyecto, pues inmediatamente intervinieron Se unieron para obstaculizar el mismo, ¿verdad? sacarnos de la región, ¿no? Incluido incluso, bueno, ¿verdad? Es un pleonasmo. Pero añadido, digamos, al hecho de que como yo era en algún sentido funcionario de la Secretaría de Agricultura, pues me acusaron de que incluso hasta con el gobernador y con las estructuras de mando de la Secretaría en Tampico, de que yo era un agitador que estaba creando problemas de agitación
entre los campesinos de la zona, ¿verdad? Y a mí me querían aplicar el artículo 33 Sí. de migración. Sí. Y me acusaban también de agitador político. Y como todavía no estaba naturalizada mexicana, Sí. me querían sacar del país. Sí. Y tuve que ir a esconderme en México. Sí. Sí. Sí, recuerdo esta Sí. época. Pero también recuerdo que en un momento dado, no sé si fue en esta época, un poquito después del 88, pues cierta desilusión o decepción en cuanto a cuando llegaban los problemas frente a los caciques y demás, un poco nos encontramos solos, pues tal vez por el miedo que los campesinos tenían a la represión, ¿no? Sí. Y que nosotros habíamos idealizado que íbamos a un mismo ritmo en un mismo tren, y que de repente pues las cosas no iban caminando como lo soñábamos, ¿no? Digo que Sí. eso fue un poco una conclusión de toda esta época, ¿no? Además, en el contexto nacional, fue la época en que ya estaba de presidente de la República Miguel de la Madrid, que aplicó una política de cerrar completamente todos los programas de apoyo social al campo. Pero el SAM no fue con él. No, el SAM fue con López Portillo, claro. Y de la Madrid acabó con él, Sí, ¿verdad? sí. Y cerró todos los programas de apoyo social, de tal forma que ya era mucho más difícil poder desarrollar algo en el campo, aunque nosotros teníamos ya todas las condiciones para tener éxito, puesto que incluso habíamos ya hablado con el Banco de Crédito Rural para que otorgara un crédito a la Unión de Ejidos Ganaderos para la adquisición de infraestructura, corrales, báscula, camiones, capital de trabajo para la compra-venta de ganado. Todo eso que se fue al traste por la intervención particularmente de estos empleados agrarios y del presidente municipal de San Vicente, que maniobraron dentro de la Unión de Ejidos con algunos líderes corruptos, coludidos, ¿verdad? Y definitivamente dieron al traste con todo el proyecto y con un trabajo nuestro de un año completito, ¿verdad? De organización y capacitación campesina, ¿no? De tal forma que, como tú dices, tuvimos que buscar otros rumbos y otras actividades, ¿no? Pero inclusive después todavía regresamos, después del 88, en el 88, con un programa del Inca Rural que tenía para elaboración de proyectos productivos. Sí. Y volvimos a creer en eso, y todo el trabajo de organización. Eso ya fue en el municipio de Valles, sí, particularmente. Me acuerdo del ejido Las Armas, sí. De Palmira, sí. Y algunos otros ejidos de aquí del municipio. San Pedro de las Anonas, a mí me tocó San Pedro de las Anonas y Tarajás. Sí. Y desafortunadamente, después de todo un trabajo de diagnóstico, de elaboración y todo eso, y que se metieron los proyectos para su aprobación, todo iba bien, y a última hora dijeron no hay dinero. Y fue un chasco,
pues la gente también creía al fin, ¿verdad?, en estas posibilidades, y todo se fue al traste, no hubo nada, y ya llegando, que fue el 89, 90, definitivamente nos retiramos, terminamos este... Para esa época ya estábamos radicando acá en Ciudad Valles, aquí por Birmania, ¿no? La orilla del río. Eso fue mucho antes, después de Tampamolón. Después de Tampamolón, claro. Tampamolón, pero Tampamolón fue 85, ¿verdad? Sí, sí. Y ya en el 86 ya nos venimos para Valles, no Birmania, hasta el centro. Primero Birmania y después acá en el centro, ¿no? En diferentes lugares. Sí, continuamos en esta entrevista con fecha 2 de julio del 2015 en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, estado de Querétaro. Estamos en la casa particular del ingeniero David García Torres y con el tema de la autobiografía, y los subtemas, bueno, que ya hemos señalado anteriormente, pues consideramos interesante entrevistarnos con el ingeniero David García Torres, que es un ingeniero agrónomo que radica aquí en Querétaro desde hace 30 años, que también es egresado de nuestra Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Él es un chihuahuense de origen, de la Sierra Tarahumara, y puesto que nos ha tocado convivir diferentes etapas de nuestra vida como estudiantes, como profesionistas, en Chihuahua, en San Luis Potosí, aquí en Querétaro, y seguimos compartiendo algunos proyectos, es que hemos querido pues comentar, platicar con él, recoger su testimonio. David, pues te agradezco mucho que nos hagas favor de recibirnos aquí en tu casa. Gracias. A Londra Lucio, que es nuestra colaboradora en este proyecto, y a mí, para platicar con este tema. Tal vez podemos, si tú estás de acuerdo, empezar, digamos, de lo más reciente hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué pudieras tú comentarnos, David, de los proyectos que actualmente estamos compartiendo juntos? Bueno, pues después de haber convivido pues una larga vida de amistad, ¿qué será? Unos 48 años desde estudiantes a la fecha, y ya como profesionistas unos 42 años sí llevamos. O sea, que tú piensas que yo soy ya un viejo. No, para nada, al contrario, pues es un compañero de mente joven, que es precisamente donde se lleva la juventud, en el pensamiento, en la manera de actuar, de ser, de conducirse. Esa es la juventud realmente. Se aprecia en todo lo que vale, ¿no? Yo te digo que hace 48 años, porque fue cuando nos conocimos, pero vamos a relatar un poco lo que ha sucedido en ese tiempo, pero de lo más reciente para hasta llegar hasta atrás, lo que podamos recordar, ¿verdad? Aquí a Querétaro yo llegué por una invitación del ingeniero Pablo Martel Santos en primero de octubre de 1978. Y iniciamos los trabajos en
en el Banco de Crédito Rural del Centro, donde ahí estuve yo por espacio de 13 años. Él tuvo necesidad de moverse a la Ciudad de México, pero nunca hemos perdido el contacto. Seguimos en varios proyectos, tanto institucionales como proyectos personales, ¿verdad? Aquí en Querétaro. Después del banco iniciamos unos trabajos muy interesantes en lo que eran las cooperativas de Coplamar, ¿verdad? Para el desarrollo de las zonas más deprimidas del estado de Querétaro. Coordinamos 52 cooperativas en todo el estado. Posteriormente nos hemos dedicado a otras actividades también productivas, pero ya de carácter personal, familiar, proyectos como el de la Suiza. Incluso se me está pasando una cosa muy importante ahorita. Siendo Pablo una persona muy inquieta y preocupada por la capacitación campesina, y no solo de la campesina, sino de los estudiantes y de los mismos profesionales del gremio, cuando estábamos desarrollando las cooperativas se llevaron a cabo varios cursos de capacitación bastante especializados, como el de aquel de desarrollo rural del PRODER, donde vinieron especialistas incluso de la ONU aquí a Querétaro a darnos algunas conferencias, maestros de la Ciudad de México y algunos compañeros que ya tenían bastante experiencia en el desarrollo rural, y pues aquí estuvimos compartiendo con ellos también nuestras experiencias, y Pablo pues ahí fue una pieza importante en esos cursos, porque bueno, pues él es el que siempre nos ha estado incentivando, y desde todas las partes de la República donde ande, de todos modos, está al pendiente pues de toda la raza, por así decirlo, ¿no? Del 78 al 81 yo emprendí una promoción para la compra de unos terrenos aquí en Querétaro, con 11 socios que compramos esa superficie de 1100 hectáreas, en las cuales Pablo y yo participamos con cuatro acciones para la adquisición de los terrenos, y más las otras 11 otros compañeros. Incluso hubo quien pues nada más compraba media acción, y entre dos personas pues hacían la acción completa, pero fuimos nosotros los que promovimos más ese grupo, porque pues los socios compradores, la mayoría fueron personas que nosotros promovimos ahí, y que hasta la fecha estamos trabajando como grupo bien organizado y bien unido ahí en lo que es el proyecto sustentable La Suiza, asociación civil. Son unos terrenos con unas características naturales, ecológicas, muy especiales, porque es una zona arbolada muy cercana a la ciudad capital de Querétaro, y pues es muy atractiva turísticamente, muy bonita para las visitas de las familias de los fines de semana o en días feriados, ¿verdad? Días de vacaciones, en fin.
Es una zona muy, muy bonita que tiene además muy buen cielo, aunque estamos dentro de una zona semiárida, ahí es bastante llovedor. Eso ocasiona pues que hay algunos deterioros del mismo terreno naturales, ¿verdad? Se erosiona por la misma lluvia, entonces hay que estarla rehabilitando constantemente y haciendo obras de conservación del suelo. Y ahí hemos practicado algunas obras. Iniciamos con la construcción de bordos para aguajes, ¿verdad? Para abrevadero de ganado, cercado de potreros, división de potreros, rehabilitación de pastos, construcciones de corrales de manejo, en fin, hemos incursionado, ¿verdad? En trabajos ya ahora sí que de la iniciativa privada, de la iniciativa propia, porque aunque no hemos dejado de participar en gobierno, ¿verdad? En las instituciones, pues también en lo propio, ¿verdad? Como un patrimonio familiar, pues lo hemos hecho y Pablo nos ha dado el ejemplo también que lo ha hecho de la mejor manera.